Amén, oremos. Precioso eterno Elohim, soberano Rey del universo, te adoramos, te bendecimos, amado Padre, te damos gracias. Gracias por tu misericordia, por tu fidelidad. Alabado es tu nombre, glorificado y magnificado es el nombre del apartado, bendito es Él. Elohim de nuestro Adón Yahoshua, el Padre glorioso, que tú nos des el rúa de sabiduría y de revelación para así poder tener pleno conocimiento de tu palabra, de tu verdad, que podamos tener el pleno conocimiento de ti, que tú nos des luz a los ojos de nuestro corazón, a los ojos de nuestro entendimiento para entender la esperanza a la cual nos has llamado. ¿Cuáles son tus riquezas en gloria? ¿Qué hay en la herencia que has prometido a tu pueblo Israel? Padre, oramos para que cuando Pablo abra su boca, le sean dadas palabras para que le sean dadas palabras de sabiduría, Padre, y que Él sea valiente en proclamar el secreto de las buenas noticias, Padre amado. Abre su boca, Padre, tú lo has usado en este tiempo. Que cuando Él abra su boca, Padre, tú le des palabra para que Él sea valiente de proclamar tu reino, las buenas noticias de tu reino, amado Elohim. Cúbrelo, que tu Ruach HaKodesh lo llene, que tu Ruach HaKodesh lo fortalezca, que tu Ruach HaKodesh esté sobre él, amado Elohim, y danos a nosotros el entendimiento para entender tu palabra, amado Padre, para entender esas buenas noticias, esas buenas nuevas de salvación. Gracias te damos en el nombre de nuestro Adón Yahoshua HaMashiach, que tu palabra, Padre, a todo el que le escuche, a todos los que estamos conectados y los que escuchen estos videos, Padre amado, esta enseñanza que va a quedar grabada, tú hables al corazón, tú hables a la mente, tú abras el entendimiento para entender, amado Elohim, en estos últimos tiempos, lo que tú quieres hablar a tu pueblo. En el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Entonces estamos ya entrando en la parte 5 de este estudio. No pude incluir hasta el fin del estudio en esta parte, era demasiado largo para solamente un estudio, pero partiéndolo en dos, estamos acortando, entonces vamos a tener dos estudios cortos para terminar, y la parte 7 del estudio va a estar abierto para preguntas. Vamos a estar hablando acerca de las implicaciones de lo que hemos estado estudiando, lo cual son los patrones bíblicos, los patrones que vemos en la Biblia acerca de los últimos tiempos. Y hemos visto que esos patrones, bueno, ya vamos, esta es parte 5 y hemos sobrepasado más de una hora de estudio en cada parte, y hemos cubierto y no hemos terminado de cubrir los versos que hablan de patrones bíblicos que hablan de los últimos tiempos. Es así, ¿no? Sí, porque es que hay tanta información y esa es solo la información que hemos podido destapar. Hay mucha más, hay mucho más detalle en las escrituras que nos hablan de estos patrones, y estos patrones se repiten a través de todas las escrituras. No es, por ejemplo, decir, bueno, está en el libro de Génesis o Bereshit, sino que está por todas partes. En el Nuevo Testamento, en los Salmos, en los profetas, en las cartas de los apóstoles, en el Apocalipsis, en Daniel. Y vemos que son los mismos patrones repetidos, y se cumplen y se han cumplido. En otras palabras, si vemos que esta acción resulta en este resultado,
y lo hacemos 20 veces y siempre nos da el mismo resultado, ¿qué fe tenemos que esa acción en el número 21 va a dar el mismo resultado? Mucha, ¿verdad? Esa es la palabra de Dios. Ya lo profetizado ha sucedido a un nivel tan extenso y con tanto detalle que a la vez que lo entendemos, es imposible no tener fe que esos patrones van a suceder de acuerdo a lo que vamos a ver en el futuro. Estamos, entonces, ya establecimos, y esto lo vamos a repetir en cada estudio, que el Padre, ya que Él no es mentiroso como nosotros que somos hombres, el hombre mentiroso sea Dios veraz, Él no hay mentira en Él, no hay engaño. Entonces, si Él nos dice algo, no es para desviarnos, no, es la verdad. Y Él nos ha dicho que Él proclama, Isaías 46:10, por adelantado las cosas que no han sido hechas, que van a suceder en otras palabras. Y ese es el plan que va a permanecer, no mi plan, no lo que el enemigo quiere hacer, sino lo que el Padre estableció, el plan de Él, va a permanecer. También nos dijo que el fin está en el principio, y desde el libro de Génesis, Bereshit, Él estableció patrones que nosotros hemos mirado y seguido a través de las escrituras enteras, y nos han dado ciertas pautas. Hoy vamos a llegar a una conclusión de una fecha. Ahora, esta fecha, no quiero que después digan, wow, establecimos una fecha de la segunda venida. No, es un patrón del cual nosotros como creyentes que entendemos lo que dice la palabra, que estamos en la luz, como lo dice en Tesalonicense, podemos mirar hacia ese tiempo y decir, la venida ya está aquí a la mano. Puede suceder mañana, porque hay ciertas cosas que tienen que pasar en orden antes de eso, ¿verdad? Y si las vemos pasar, podemos confirmar que lo que hemos establecido según nuestro entendimiento de las escrituras nos está guiando. ¿Y cuál es nuestra única guía? La palabra del Padre, La palabra. que ella es luz, y la luz es la que alumbra nuestro camino y no nos deja tropezar. ¿Sí? Entonces, vimos todos estos patrones. No vamos a entrar ni dar un resumen, pero hemos tocado mucho de esto. Todavía nos faltan unos cuanticos en esta lista, pero la lista es mucho más extensa. ¿Sí? Entonces vamos a entrar directamente en tema. No hemos hablado todavía de Jonás, ¿verdad? Pero ¿qué dice esta profecía de Jonás? Yeshua mismo nos dijo, porque como estuvo Jonás, después, recuerden, yo estoy dando pedazos de parábolas, de lo que Yeshua dijo, de cartas. No podemos tomar ese pedacito y desarrollar una doctrina, pero no tenemos tiempo para leer los capítulos completos. Entonces sí quiero que tomen estos versos y lean lo que está alrededor de ese versículo, porque en este estudio estamos tomando los versículos y no sacándolos de su contexto para formular otra teoría, otro entendimiento. ¿Me hago claro? Simplemente que no podemos incluir todo el texto en cada parte que leemos, ¿ok? Entonces, Yeshua nos dijo, le dijo a una generación perversa, bueno, usó diferentes palabras en diferentes versiones bíblicas, pero que
como Jonás estuvo en el vientre del pez, ¿cuántos días y cuántas noches? 3 días y 3 noches. El Hijo del Hombre iba a estar en el corazón de la tierra. Esa era la única señal que él iba a dar a esos fariseos y saduceos, ¿sí? ¿Qué sucede? Bueno, vamos a ir al libro de Jonás, porque está escrito ahí. Y fíjense el vocabulario que usa. Leyendo Jonás 3, 2 al 3, leanlo completo de nuevo, pero son ciertas palabras que estamos enfatizando. ¿Cuál fue la orden? Levántate. ¿Cuál fue la orden a Lázaro? Levántate. ¿Y qué hizo Jonás? Se levantó, ¿sí? Y fue a Nínive, conforme a la palabra de Yahweh. Y era Nínive, ciudad grande en extremo de ¿cuántos días? 3 días de camino. 3 días. De nuevo, voy a hacer esta misma pregunta, dos preguntas. Primera pregunta, ¿por qué nos da ese detalle? Segunda pregunta, ¿hay algo en la palabra del Padre de Dios que no tenga razón por la cual estar ahí o tiene una razón? Tiene una razón. 3 días, ya hablamos y hemos mirado, ¿sí? Que 3 días, en el tercer día van a suceder cosas, ¿sí? ¿Cuál puede ser ese en el tercer día? El día 7. Ya sabemos que él regresa en el tercer día, aunque son 2 días de espera, ¿sí? Es al tercer día que él regresa. Aunque son 2000 años de espera, es comenzando el año 3000 que él regresa. Aunque son 40 jubileos que tenemos que pasar en el proceso de prueba, ¿sí? Es el próximo jubileo. Entonces estamos hablando de 2 posibilidades. El segundo día pasó, estamos entrando en el tercer día. ¿En qué día resucitamos? Al tercer día. Después de una espera de 2 días. Después de, me hago entender, ¿cuándo es la segunda venida? Después de los 2000 años, en el día de Yahweh, en el tercer día. Pero también vemos que es el séptimo día. ¿Desde cuándo? Desde que la creación fue hecha. ¿Sí? Entonces, 3 días en Jonás. Continuamos leyendo. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día. Todavía no he investigado por qué dice un día, lo quiero hacer. Y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, que vemos en el número 40, tiempo de prueba, Nínive será destruida. Entonces le está dando tiempo a Nínive, ¿verdad? Continuamos. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y por mandato del rey le dijo de los más grandes a los menores, cúbranse de cilicio, hombres y animales, clamen a Dios fuertemente. Y ¿cuál fue la clave en esta historia? Conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Qué cosa significa rapiña? No suena bonito, ¿verdad? Inmundicia, ¿sí? Ahora, brinquemos de nuevo, palabras de Yeshua. Mateo 12, verso 38 al 42. Entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal. ¿Qué busca el pueblo hoy en día? ¿A qué congregaciones corren?
Ajá. Si anuncian, no, viene este hombre que ora por los enfermos y se sana, y pasan videos de gente saliendo así a ruedas y eso. ¿Cómo se llena la iglesia? No caben gente, más gente, ¿verdad? O un señor que va a profetizar. Bueno, eso no me gusta, no me gusta que me profeticen. Pero se llena, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que busca la gente? Señales. Verso 39, él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. ¿Qué es adulterio bíblico? Sabemos lo que es el adulterio. ¿Qué es adulterio bíblico? Es crearte otro Dios que no es el Dios verdadero y seguir ese Dios. Estás adulterando. ¿Cómo se adultera algo que es puro? Le echas algo de impureza y lo estás adulterando. ¿Sí? Pero señal no le será dada, sino que la señal del profeta Jonás. Y ahí tenemos el verso que ya leímos, el verso clave, 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive, Yeshua continuando con su enseñanza, con su respuesta a estos que están buscando señal. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron. Están diciendo los de Nínive sí se arrepintieron. Y ellos van a estar ahí para juzgar a ustedes que demandan señal. A la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás, en este lugar, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, más que Salomón en este lugar, porque más que Yeshua estaba frente a ellos, mucho más que un profeta. Exactamente. ¿Qué nos dice 1 Corintios 15:4? El que fue sepultado y que resucitó al qué? Al tercer día, la señal de Jonás, conforme a las escrituras. Y yo a veces menciono esto cuando me están hablando en una iglesia acerca del Viernes Santo, del Domingo de Ramos, y le pregunto, bueno, ustedes son esta generación perversa que no entiende contar hasta 3, porque es imposible del viernes en la noche al domingo, antes de subir el sol, meter 3 días y 3 noches. Y para confirmar este hecho, Yeshua mismo nos dijo que el día no es 1 hora de sol, es 12 horas. Hay un verso donde Yeshua mismo confirma, hay 12 horas en un día. Y él estaba hablando del día de luz, que hay luz, ¿sí? Apocalipsis 9, 20 al 21. Recuerden que estamos mirando patrones bíblicos. Esto no es un estudio acerca de que estamos estudiando un capítulo o 2 capítulos o el libro de... No, estamos mirando patrones. Entonces estamos buscando los versículos que nos dan los patrones bíblicos. ¿Qué nos dice Apocalipsis 9, 20 al 21? Los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, de nuevo, lean el capítulo entero, porque van a morir gente en plagas en los últimos tiempos, ni aún así se arrepintieron. Están viendo la mano del juicio de Dios a través del mundo entero y así y todo no se arrepienten de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios,
y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera. Verso 21, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Ahora, si uno estudia cada una de esas palabras, se da cuenta que es lo que está sucediendo en la iglesia. Estas palabras no fueron puestas ahí al azar. ¿Qué pasa si no entras en pacto con Yahweh? Mueres. Y si estás enseñando a otros a no entrar en pacto, a descuidarse de los mandamientos, eres un ¿qué? Un homicidio. Homicida. Si estás haciendo milagros para convencer a alguien de algo, que es, ¿cómo se llama eso? Hechicería. Si estás llevando a personas que no entienden, no entienden que Yahweh mismo es su esposo y lo estás llevando a otro Dios antes que tengan ese entendimiento, en sí no es adulterio, es fornicación. Y si le dices que vengan y pacten con su dinero, le estás ¿qué? Robando, hurtos. ¿Han pensado alguna vez en esas palabras en ese verso? ¿Y por qué esas específicas? Porque hay muchas más que se pudieran ver incluido ahí. Continuamos, verso 20. Y los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron, perdón, está repitiendo. Verso 16, verso 9, capítulo 16. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios. Y ha estado sucediendo que juicio. Y están mirando el juicio de Dios sobre ellos. ¿Y qué es lo que están haciendo? En vez de arrepentirse, blasfemando a Dios, el que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. ¿Sí? El quinto ángel derramó de su copa, que continúa la historia. Y sin embargo, ¿qué es lo que está pasando? Se mordían las lenguas del dolor. Sin embargo, blasfeman, continúan. Y blasfeman por los dolores que tienen en esas úlceras que le están saliendo. ¿Ustedes han escuchado a alguien preguntarse que por qué Dios hizo que un hijo, una hermana se haya muerto de cáncer? ¿Qué cosa es cáncer? ¿No son como úlceras que se desarrollan en diferentes partes del cuerpo? Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, mi pueblo. Salid de ella. ¿De quién está hablando? Babilonia la Grande. ¿Qué cosa es Babilonia? Babilonia es el sistema que estamos viviendo aquí en esta tierra. Daniel vivía bajo ese sistema babilónico. ¿Cuál es la primera mención donde la palabra Babilonia, Babel, se usa? La torre de Babel. Porque había un hombre que tenía poder, ese era Nimrod, y de ahí salió todo el paganismo. ¿Sí? Ahora, sin nombre, sabemos que hubo un hombre antes de Nimrod, se llamaba Caín. Pero ahí todavía no se hace la conexión entre Babilonia y un hombre. La primera mención es en Génesis, la torre de Babel. Entonces, ¿qué es lo que el Padre quiere? Que salgamos de esos sistemas. ¿Sí? Incluso, ¿quién es parte de esa Babilonia? La mujer que cabalga, sí, y no vamos a entrar en ese tema en estos momentos, pero quiere que salgamos de ese sistema y su religión. ¿Sí? Amén. No seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas,
porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Jeremías 16:19. Oh Yahweh, fortaleza mía y fuerza mía y refugio mío, ¿en qué? En el tiempo de aflicción. ¿De qué tiempo está hablando? Acabamos de leer acerca de toda esta aflicción, ¿verdad? ¿Quién nos va a fortalecer durante ese tiempo de aflicción? Y aquí el hecho de que estoy poniendo este verso es uno. ¿Se acuerdan el día ese que hablé, que todavía no he hecho el enlace entre Jonás y un día? Pero aquí tenemos un día. ¿Cuál es ese día? En Jeremías, la palabra hebrea que usan y traducen tiempo es yom. ¿Cuántos han escuchado la palabra yom? Yom Kippurín. Yom Kippurín, día de expiación. Expiación. Yom significa día. ¿Sí? Entonces, en realidad lo que dice ahí es en el día de la aflicción. Si leemos algo en las escrituras, ya que hemos atravesado todos estos patrones y nos habla de ese día de aflicción, ¿de qué día está hablando? Cuando Yeshua regrese, ¿qué es lo que va a haber? Aflicción. ¿Quién nos va a fortalecer a nosotros? ¿Quién va a ser nuestro refugio? Yahweh, fortaleza. Dice Jeremías, a ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán, en este día de aflicción, en otras palabras, este día puede ser, por ejemplo, enero 5, un día. No, comienza, pero es 1000 años. El día de aflicción comienza con aflicción, pero dura 1000 años, donde ya Yahweh en Yeshua va a establecer su reino. Ciertamente, mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. ¿Estamos claros? Sí. Josué 6:2-5. La profecía en la historia de Jericó. ¿Cuántos han escuchado la historia de Jericó? Amén. Dan vuelta y al fin se cayeron las paredes. ¿Sí? Bueno, vamos a ver si podemos ver patrones en esta historia. Dice así, Josué 6:2-5. Mas Yahweh dijo a Josué. Josué es español. ¿Cómo decimos Josué en hebreo? Yahoshua. ¿Sí? ¿Quién se llama Yahoshua en el Nuevo Testamento? Nuestro Adón Yahoshua. Jesús. ¿Sí? Mas Yahweh dijo a Yahoshua, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearás, pues, la ciudad. ¿Habían conquistado la ciudad? Todavía no, pero ya estaba entregada. ¿Sí? La ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. ¿Patrón? Sí. 6 días tiene el hombre. Y 7 sacerdotes, patrón, sí. Llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. ¿Y al cual día? Al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las... ¿Sabe qué significa la traducción de la palabra bocinas? Shofar. Shofar. ¿Qué vamos a esperar al comenzar ese séptimo día que va a traer a Yeshua que nos viene a buscar? El sonido del El shofar. sonido de la trompeta, del shofar. ¿Están escuchando entonces lenguaje profético?
Amén. Y cuando toquen, escuchen y miren si ven más lenguaje profético del cual hemos ya mirado en los patrones, ¿sí? Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, la palabra que traducen para sacar toquen prolongadamente es Yovel. Y cuando Yovel, ¿sí? ¿Qué cosa es Yovel? Traducción correcta. Jubileo. ¿Cuándo se anuncia el jubileo? Cada 50 años. Cada 50 años, pero no, cada año 49 en Yom Kippur, día de expiación, se anuncia que el próximo año, que comienza cuando Pesach, va a comenzar el jubileo. ¿Con qué se anuncia? Con el toque prolongadamente del shofar, que se llama Yovel. Así que oigáis sonido de la bocina. Esa palabra bocina de nuevo en la Biblia dice shofar. Todo el pueblo, ahora miren qué interesante, gritará a gran voz. ¿Qué fiesta se llama día de gritar a gran voz? Yom Teruah. Y aquí literal dice, y todo el pueblo Teruah Gadol gritará a gran voz por grandemente, largo tiempo. Y el muro de la ciudad caerá. Y miren lo que va a pasar. Díganme si esto no es lenguaje profético. Subirá el pueblo. ¿Por qué no conquistará? ¿Por qué no atacará? ¿Por qué no? ¿Por qué subirá el pueblo? Cada uno derecho hacia adelante. Entonces, ¿qué es el lenguaje profético que estamos mirando? Yom Teruah, día de las trompetas, Yom Kippurim, día de expiación, anuncio del jubileo. ¿Será que este evento el Padre lo puso de esta manera para anunciar algo? Sí, ¿por qué? Porque Él no hace nada sin primero anunciarlo a través de sus profetas. Amén. ¿Sí? ¿Quién era el profeta? Josué. Sigamos. Miremos confirmación de esto mismo. Y díganme si no estamos usando el mismo lenguaje. Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Porque el Señor mismo, con voz de mando, teruá, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, shofar, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar? Nos levantarán. ¿Sí? Notemos. Y estas son noticias que yo puse adicional para que pensemos. Esto lo vi yo hoy y tuve que mencionarse a mi esposa porque a veces encontramos algo que nos resalta y quiero que ustedes también lo puedan ver. Dice el versículo 5, capítulo 4, como los gentiles que no conocen a Dios. Lean después el capítulo entero. Y está hablando de ciertos pecados, que no seamos como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes escucharon a alguien decir que son un creyente gentil? Sí, mucho. Bueno, es que no, Muchísimas veces, es todo que el no, tiempo. es que Soy no de la conocen a iglesia Dios. gentil de Cristo, dicen así. Sí, es que no conocen a Dios, porque aquí dice el apóstol Pablo, el campeón de la iglesia, que no conocen, los gentiles no conocen a Dios.
El verso 6 nos dice que ninguno agravie ni engañe a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. ¿De qué? De todos estos pecados que están haciendo los gentiles. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Entre nosotros, todas esas cosas que hacen los gentiles, no las debemos estar haciendo nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no somos gentiles. ¿Qué somos? Pueblo Israel. Israel. ¿Cuál es la definición bíblica de un gentil? Las naciones, No conocen a Dios. los goyim. ¿Cuál es la definición de alguien que no es gentil? Israel. Y eso no lo argumenta nadie. Que ninguno agravie ni engañe a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Nosotros no nos tenemos que vengar, no nos tenemos que poner bravos, dejemos al Padre, que Él sea el que lidie con eso. Como ya os hemos dicho y testificado. ¿Sí? Continuamos. Otro patrón y lo vemos en la alimentación de 4,000. Y Yeshua, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace ¿cuántos días? 3 días. Están conmigo. 3 días. Y no tienen que comer. ¿Cuál es mi comida? Dijo Yeshua. Y los discípulos no sabían lo que estaba hablando. ¿Verdad? Y enviarlos en ayunos no quiero. No sea que se desmayen en el camino. Entonces sus discípulos dijeron, ¿dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto? ¿Estaban dónde? En el desierto. Para saciar a una multitud tan grande. Yeshua les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron 7. 7. ¿Por qué el número 7? Este hecho es el cual yo siempre he creído que el tiempo milenial es misericordia añadido encima de misericordia. Y no es casualidad que Yahweh nos dice que Él tendrá misericordia hasta ¿cuántas generaciones? 7 veces. 1,000 generaciones. ¿Por qué usa el número 1,000? En otras palabras, ¿de qué está hablando 7 días? Incluye el tiempo milenial. ¿Sí? ¿Qué va a pasar en el séptimo día? Vamos a aprender directamente de Yahushua. Nosotros, pueblo Israel, con cuerpos transformados, va a ministrar a las naciones y las naciones tienen que venir como mínimo anualmente para celebrar la fiesta de Sukkot. Como lo sabemos, lo dice la palabra. Y los que no vengan no van a recibir lluvia ni temprana ni tardía. Entonces, 7, ¿sí? Profético. Amén. También tenemos el hecho de que el séptimo día, continuamos leyendo, y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracia, los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. ¿Vieron el proceso, verdad? Yahweh nos pidió a nosotros que fuéramos al mundo a ser discípulos. Él obra a través de nosotros. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos. ¿Cuántas canastas?
7. 7 canastas llenas, y eran los que habían comido 4,000 hombres. 4,000 es profético. Ujú. Despedido a la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Continuamos. Estábamos hablando de esto antes de comenzar el estudio. Números 19. Y vamos a regresar al 4,000. Vamos a mirarlo. Números 19, verso 11. El que tocare cadáver, ¿qué es la relación de un cadáver? Está Muerto. Sí, está muerto. ¿Qué es la causa de muerte? Pecado. De cualquier persona será inmundo. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo. ¿Cuántos días? 7. 7 días. ¿Ustedes creen que si entramos siendo pecador en el tiempo milenial, vamos a terminar siendo pueblo de Yahweh, o vamos a entrar inmundo siendo parte de las naciones, todavía con la posibilidad de muerte? Que hemos estudiado, somos impuros, ¿verdad? 7 días en vez de 6. El pueblo de Israel, ¿cuántos días están viviendo con la muerte sobre ellos, sobre nosotros? Si alguien se enferma ahora, aunque sea Israel, puede morir, ¿verdad? Ujú. Pero después del 6º día, con cuerpo glorificado, estamos. Sí. Verso 12, al tercer día se purificará. Oh, interesante. Con aquella agua, mikvah, bautismo, y al 7º día será limpio. Comenzando el 7º día, va a tener cuerpo glorificado. Y si al tercer día no se purificare, ¿saben qué? No será limpio al 7º día. ¿Captaron? Lo vieron. Tenemos 2 días. Tercer día, 7º día. ¿Cuándo comienza el tercer día? 2 años, 2 días de estar muertos, tiempo de los gentiles. Al tercer día, Yeshua regresa. ¿Sí? Todavía falta vivir en día 7º o el día tercero completo. Pero al tercer día, dice el verso 12, se purificará con agua. Vamos a hacerla esto. Día 1, día 2, ¿cuándo te tienes que purificar? Al tercer día. Al tercer día. ¿Cuándo comienza el tercer día? A las 6 de la mañana. Te puedes purificar a las 6 de la mañana. ¿Qué falta? El día entero tercero. Ujú. Si te purificas al tercer día, el 7º día, lo cual es el mismo día tercero. ¿Por qué? ¿Quién nos purifica? Yeshua. ¿Cuándo murió Yeshua? Año 4,000, entrando en el 5º día, día 5, día 6, 2 días, al tercer día nos resucitará. ¿Estamos entendiendo ahora? Al tercer día se purificará. ¿Y por qué tan complicado? ¿Por qué? Que nos dice la escritura. Vamos a ver también hoy el por qué esto es como un poquito de usar el cerebro y el cocote para entenderlo. Pero saben que sin las vendas destapando los ojos no lo vamos a entender.
sin que Él nos sane nuestra sordera, no lo vamos a entender. ¿Y por qué nos sana? Porque como Jonás, el pueblo se arrepintió. ¿Por qué seguimos con sordera o con vendas? Porque como Apocalipsis, seguimos en nuestra rebelión. Aunque vemos las cosas delante de nosotros suceder, estamos viviendo los últimos tiempos, estamos viendo las cosas delante de nuestros ojos suceder, y los que hace 20 años entendían cómo eran las cosas y cómo son ahora, hemos visto que un decline es justo como dicen las escrituras, en el amor, en el trato de personas con personas, de familiares. Todo eso ha declinado horrendamente. Hoy es peligroso vivir. Y ya no creo que ni hay un país que uno pueda decir, no, ahí me siento seguro. Estamos. Ahora, Sí. todavía, alguien levante la mano si todavía no está captando esto proféticamente. Esto es un qué? Una ley de purificación. ¿Estamos entendiendo? Verso 13. Fíjense, vamos a retroceder un poquito. Si no te purificas al tercer día, ¿sí? ¿Qué va a suceder? No serás limpio al séptimo día. O sea, ese tercer día tiene que ver con la muerte de Yahoshua HaMashiach. Ajá. Ah, El ya, tercer día y el séptimo día es el mismo. ya. El tercer día son el tercer día de resurrección. El séptimo día es el séptimo día después que Yahweh lidió con la humanidad por 6 días. El séptimo día, el día de descanso, el Shabbat. Verso 13. Todo aquel que tocare cadáver, cualquier persona, de cualquier persona, y no se purificare en el templo, perdón, y no se purificare, el tabernáculo de Yahweh contaminó. ¿Qué cosa es el tabernáculo de Yahweh? Nosotros, el templo de... Ah, y aquella persona será cortada. cortada de Israel. ¿Va a ser qué? Gentil. Por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él, inmundo será y su inmundicia será sobre él. Ahora, ¿ustedes creen que todos estos ritos se le ocurrió a Dios hacerlos para hacer las cosas Ese era, complicadas? ese era el rito de la vaca roja, ¿cierto? De la ceniza de la vaca roja. No, este es el rito de cuando tocas un cadáver, De bañarse, de lavarse, hacer mikvah, de bañarse. Sí. Hay otros ritos que tienen que ver con bañarse con agua. Es más, de limpiar el templo por dentro, hacían ceniza, lime, ¿no? Lima. La ceniza esa blanca que se hace cuando quemas algo Sí, ceniza. para limpiar el interior del templo y purificarlo. Pero eso es otra cosa. Continuemos. Entonces aquí tenemos la gráfica. ¿Entienden un poquito mejor? Sí, sí. ¿Cuál es el día de purificación? El tercer día. Es diferente que el séptimo día, no es el mismo día. Pero el que no se purifica el tercer día, ¿qué es lo que le falta? El séptimo día. No va a entrar en el séptimo día ya purificado. El pueblo de Israel, cuando venga Yeshua, va a resucitar y los que están vivos van a tener cuerpos glorificados juntos y van a reinar por 1000 años durante el tiempo que las naciones todavía están en la tierra, pero ¿qué es lo que le falta? No tienen cuerpos glorificados. La muerte no va a ser derrotada y echado
al lago de fuego todavía. ¿Cuándo va a suceder? Al final del séptimo día, en el día 8. Estamos viendo todos los patrones, estamos entendiendo. Ahora, ya establecimos nosotros, ahí en esta gráfica, ven los 40 jubileos, los 2 días, los 2000 años, tiempo de prueba. ¿Quién está saliendo de esa prueba y siendo aprobado o no? Aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Los gentiles están saliendo de ser gentil, y este es el misterio del evangelio, y entrando a ser pueblo de Israel. Ese es el tiempo de prueba. ¿Sí? Sí. Listo. Continuemos. Ahora, voy a hacer la misma pregunta que hago todas las semanas. ¿Ustedes creen que todo esto que hemos atravesado, toda esta información que tiene una unidad que se confirma la una con la otra, que no tiene ninguna contradicción, sería posible que un hombre la pudiera haber establecido o escrito, o la única posibilidad es que alguien que es omnisciente, omnipresente, la estableció? Claro, Es imposible. todopoderoso. Y mientras más nos metemos en la palabra con un corazón que, Contrito y humillado. y en espíritu y en verdad, en otras palabras, no tratando de comprobar lo que nosotros creemos, sino tomándola como la verdad, y tratamos de comprobar lo que estamos leyendo, nuestra fe va a disminuir o crecer. Va a crecer. ¿Estamos entendiendo? O Él nos puede cegar porque no tenemos un corazón circuncidado, arrepentido, ¿sí? Y Él nos ciega. Entonces nos pasamos el tiempo tratando de comprobar lo que creemos con las escrituras. Y por eso Yahweh escribió y nos dio su palabra de la forma que nos la dio. Vamos a mirar el tema de alimentación. La profecía de alimentar los 4000, todavía estamos ahí, ¿sí? Y eran los que habían comido 4000 hombres sin contar las mujeres. Apocalipsis 19:13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre era ¿qué? El Verbo de Dios, Reina Valera. La palabra que traducen para decir verbo es logos. ¿Qué significa el logos de Dios? La palabra de Dios. ¿Quién es la palabra de Dios? Yahoshua. ¿Y qué significa eso y por qué es importante? Mateo 4:4, y dijo, escrito está, no solo de pan, lean el capítulo entero, porque es tremendo, pero dice Yeshua, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de ¿quién? ¿Del pastor? ¿De mí? ¿Del maestro? Del Elohim. De Dios. ¿Sí? ¿Y cuántos de ustedes diariamente se despiertan o escuchan una voz audible y pueden seguir esa voz? ¿Cuál es la voz de Dios? La palabra. La cual nos dio por escrito y que Yeshua vivió. ¿Cómo lo sabemos? Juan 6:35. Yeshua les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, ¿qué cosa es comer? ¿Qué cosa es comida? ¿Qué cosa es este pan proféticamente que le dio comida a 4000? La palabra. ¿Y qué son y por qué el número 4000?
¿Cuándo vino Yeshua? Al final del día 4. ¿Cuántos años para su primera venida? 4,000 años. ¿Vino el qué? El pan de vida. Y por 2 días, por 2,000 años, por 40 jubileos, hemos tenido esas cestas de panes, ese pan de vida, ¿sí? Que podemos vivir de ese pan. ¿Y una vida en qué? En abundancia. ¿Será que abundancia significa miles de dólares? ¿Pesos? No, millones de pesos. Porque miles de pesos no es nada. Sí, estamos entendiendo términos bíblicos, proféticos. Amén. Wow, uno cuando empieza a darse cuenta. Mm. Y seguimos. Por Profecía eso de la Esther. palabra habla de los entendidos, ¿no? Pues, profecía de Esther. Ahora, acuérdense que hay los entendidos en el libro de Daniel y aquellos que se van con los entendidos, los cuales los van a ¿qué? A entregar, a traicionar, a matar por espada, ¿sí? Y se van a ir al desierto, el segundo éxodo, y Yahweh mismo los va a enfrentar con ¿qué? Prueba. Y va a separar. ¿Sí? Entonces, cuando digan los entendidos, simplemente porque estamos entendiendo esto, tengan cuidado que no vayan a ser de aquellos que cuando venga la prueba, cuando venga el fuego, Lo que pasó en Egipto, los que salieron y ya cuando se enfrentaron al mar, empezaron a renegar. lo mismo, el pueblo de Israel entrando en el desierto, ¿qué pasaba? Empezaban a quejarse. Es más, murieron ¿cuánto? 3,000. ¿Por qué? Porque justo Moshe en el monte, dándole el padre las instrucciones, empezaron a adulterar con otros dioses, ¿sí? Esther 4, verso 16, la profecía en Esther, en la historia de Esther. Verso 16 dice, entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Vamos al capítulo, de nuevo, lean completo, ¿sí? Esther 5, versos 1 y 2, que es lo que dice, al tercer día, de nuevo, casualidad, y cuando vio a la reina Esther, el rey, que estaba en el patio, ella, ¿qué? Obtuvo gracia ¿Cuál día? al tercer día. Sí, al terminar el tercer día o al tercer día. Al tercer día. Ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro. ¿Qué va a pasar en el milenio? Él va a reinar, Yeshua va a reinar, el rey va a reinar, sí, con un cetro de hierro, sí, y va a pasarnos a todos por debajo, bueno, a las naciones, sí, pero al pueblo de Israel ya va a haber obtenido gracia, ¿sí? Libro de Esther, Apocalipsis 7, versos 9 al 10. Una gran multitud, la cual nadie podía contar, de naciones y tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero.
¿Cuál día? Al tercer día del Cordero. ¿Sí? ¿Quién está sentado en el trono? Es el mismo. Estamos. Amén. Y ahora tenemos la parábola más corta. ¿Cuántos han entendido esta parábola alguna vez? ¿Cuántos versículos es esta parábola? Una. 3 medidas de levadura. De nuevo, ¿por qué 3 medidas? El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió 3 medidas en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿Cuántos han escuchado la parábola de la levadura del cielo? Muchos dicen que la levadura es pecado. No, levadura es enseñanza. ¿Sí? Puedes recibir enseñanza que te lleva a pecar o recibir la enseñanza de la levadura del cielo. ¿Dónde está escondida esa levadura del cielo? En la harina. En la harina. Y esa harina crece, ¿es buena o mala? Es buena. ¿Cuánto tiempo tiene para crecer? 3 días, 3. El número 3 es profético. ¿Sí? Venga tu reino, Mateo 6, verso 10. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Levadura del cielo. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca. ¿Quién dijo esto? Yeshua. ¿Por qué? Declaré cosas escondidas. Levadura, enseñanzas escondidas. Escondidas. Desde la fundación del mundo. ¿Estamos captando ese enlace o no? Y desde la fundación del mundo, ¿está hablando de Génesis? Ajá. ¿O está hablando? Definitivamente, de Génesis. Sigamos en esta parábola más corta. El reino de los cielos crece, ¿por qué? Por 3 medidas. 3000 años. ¿Quién vino a darnos esas parábolas? Yeshua. En el tercer día ya va a estar lista el pan para meter en el horno, básicamente. Estamos. Ahí tenemos. Ahora, podemos decir que esos 3 días incluyen. ¿Quién nos va a estar enseñando? Dice la palabra que proféticamente Él va a escribir la Torá en nuestros corazones y no vamos a tener que enseñar a nuestro hermano. ¿Quién es nuestro hermano? Israel. Pero hay naciones, los cuales van a ir y recibir enseñanza de Yeshua. Nosotros vamos a ser los sacerdotes que vamos a estar sirviendo en el templo a las naciones, ¿sí? Y por eso yo digo que hay una gran posibilidad que va a haber un tiempo de 1000 años donde al final, de nuevo, ¿qué va a suceder? Los libros al final se van a cerrar. El diablo va a ser soltado para tentar a las naciones de nuevo. Él va a levantar a aquellos que todavía quieren rebelarse contra Dios. Y Él los va a destruir. ¿Con qué? Con la espada de su boca. Tienen más sentido. Yo les aseguro, y esto se los dije la semana pasada, ahora cuando lean Apocalipsis,
van a poder entender eso mejor que cualquier pastor por ahí, que cualquier persona de esa que se pasa la vida estudiando profecía. ¿Por qué? Tenemos las fiestas, tenemos el Shabbat, tenemos identidad. Amén. Estoy. Amén. La profecía de Enoc. Bueno, ¿por qué Enoc? La palabra habla de Enoc. El libro que tenemos hoy día de Enoc no es el original. Entonces, no, esto no es para decir que podemos correr y leer el libro de Enoc para sacar verdades de ahí. No, dice el libro de Judas, Jacob. Capítulo 1, bueno, creo que solo tiene un capítulo. Versos 14 y 15. De estos también profetizó Enoc, y la gran pregunta es ¿por qué menciona que es el séptimo desde Adán? Diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra ti. Esto me suena como algo que va a pasar al final del milenio. Puedo estar mal, puede ser al principio, pero me suena porque la clave está en el séptimo. Adán es el que está diciendo esto. Y que nos dice, he aquí vino. ¿Sí? Entonces ya vino y ahora, ¿sí? Pero bueno, también hay la posibilidad que está hablando de la segunda venida, que es al principio del séptimo día. Ahora, ¿sabían que había una profecía de dolor de parto? ¿Cuántos días dura un parto? Perdón, No, ¿cuántas semanas? Perdón. ¿Cuántas semanas dura un parto? 40 y... Un embarazo, perdón. 42 semanas. 40 semanas. 40 semanas. Algo así. Respondió Jesús, les dijo, mira, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Mesías, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad, que no os turbáis, porque es necesario que todo esto acontezca, y aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será que principio de dolores. De nuevo, un parto, 40 semanas, principio de dolores. Brinquemos al verso 29. E inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Cómo se llaman? Los gentiles. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. ¿Israel se va a lamentar? No, Israel no se va a lamentar. Israel va a estar gozoso, con poder y gran gloria. Verso 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de ¿qué? Shofar, y juntarán
a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Cuándo? Entonces, ¿cuánto tiempo dura el parto? 40 jubileos, 2 días, 2000 años, 40 semanas. Patrones bíblicos. ¿Sí? Ahora, aquí es la parte donde tengo que dar, como dicen, un poquito de información más allá de... esta es la parte que la gente que no prestan atención después dice, no, Pablo puso un día, una fecha, Yeshua viene este día. No, eso no es lo que estamos tratando de decir. Lo que estamos mirando ahora es que todos estos patrones apuntan a cierto tiempo. Y vamos a mirar ese tiempo y por qué pensamos que ese tiempo es clave y debemos estar alistándonos para esa posibilidad. ¿Sí? Hay escritos de los judíos que nos dicen cuando el templo fue destruido. Y ese hecho está muy bien históricamente grabado. No hay duda de cuándo sucedió. Y eso sucedió en el año 70. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que en esos escritos también habla del tiempo de Yahoshua. ¿Sí? 40 años después de Yahoshua fue cuando el templo fue destruido. No de cuando nació, de cuando murió y resucitó. Quiere decir que según eso, ¿cuándo o qué año resucitó Yeshua? El año 30. 30 más 40 nos da 70. ¿Sí? Entonces aquí yo solo puse una cita. Les digo que hay más de 12 citas que yo he encontrado y les aseguro que hay muchísimas más y son citas en los escritos de los judíos, en diferentes escritos históricos, diferentes escritos del Talmud, de lo que le llaman la ley oral, que hablan todo de la destrucción del templo. Esta dice en particular, como esta fue un resumen de todas las otras, no incluí todas las otras. Para ahorrar tiempo, podemos pasarnos casi 20, 30 minutos leyendo citas de este hecho, pero dice así: 40 años antes de la destrucción del templo, la luz occidental se apagó, hablando de la menorá del templo. El hilo carmesí permaneció carmesí. Y ahora vamos a hablar acerca de eso. Y la suerte para el Señor siempre salía en la mano izquierda. Cerrarían las puertas del templo por la noche y las encontrarían abiertas de par en par por la mañana. Ahora, eso lo dice en Jacob Neusner en un libro que se llama Yerushalmi, páginas 156 y 157, y en un libro que se llama Sonsino, Yoma 39b, porque esa es la ley talmúdica y esa Yoma es una de las leyes rabínicas. ¿Sí? Según estos escritos, el templo fue destruido en el año 70. Ahora, la luz del occidente en la menorá se apagaba
esa era la luz que mantenían encendida por si alguna otra se apagaba, poder encenderla. Pero no la podían mantener prendida, se apagaba. ¿Cuándo comenzó? Por 40 años sucedió, comenzó cuando Yeshua murió. Ellos no lo aceptan de esa forma ni lo escriben de esa forma, pero está escrito en sus libros históricos y en su ley. ¿Sí? El hilo carmesí, ¿qué cosa es el hilo carmesí? El hilo carmesí era Yom Kippur, que le amarraban a uno de los chivos y lo empujaban el chivo afuera de la ciudad y amarraban la otra porción de ese hilo carmesí al portón del templo, y cuando empujaban el chivo, ese hilo carmesí se ponía blanco, señalando que le habían perdonado los pecados del pueblo. Por 40 años nunca se puso blanco otra vez. La suerte era dos piedrecitas que ponían una en la mano y la otra, y escogían cuál de los chivos, y por 40 años siempre salía en la mano izquierda, que no era bueno, no era una señal buena para Israel. ¿Cuál es la posibilidad de eso? Que usted tira una moneda al aire, ¿sí? Todos los años, el mismo día, y siempre cae del mismo lado, por 40 años. Hay algo malo. Cerraban las puertas del templo, y entiendan que esto no es una puerta como la puerta de su casa. Esto es una puerta que tomaba 22 sacerdotes abrir y cerrarla. Eran inmensas. Las cerraban de noche y cuando miraban en la mañana estaban abiertas de par en par por 40 años. Entonces, ¿por qué estamos hablando de eso? Porque esto nos puede dar una seguridad bastante comprobada, como dijiste, acertada, ¿sí? De que Yeshua murió en el año 30. Y si estamos hablando de 40 jubileos, 2 días, 2000 años, ¿qué es lo que estamos viendo? Después de la muerte y resurrección, ¿cuándo se cumplen esos 40 jubileos, 2 días, 2000 años? En el año 2030. ¿Cuándo es el año 2030? En 7 años. Yo había escuchado a un predicador también, pero es judío. Dice que en el año 2033. Bueno, pues está cerca. Entonces, ¿qué conclusión podemos tomar? ¿Debemos tomar esta información a la ligera? Pues vivamos como si fuera el último día. Eso lo debemos hacer todos los días. Porque en sí, personalmente, no sabemos cuándo es nuestro último día. Amén. Pero para toda la humanidad, Amén. si sabemos que en sí debemos tener si somos de Él, una plena confianza que somos de Él, y eso nadie nos lo puede quitar, eso nos trae a nosotros paz. Pero ¿qué es lo que está en riesgo? Ya nosotros somos parte de Israel, ya nosotros tenemos identidad y entendemos ciertas cosas, ¿verdad? ¿Quién no? Nuestros hermanos. Casi todo el mundo que está alrededor de nosotros. Podemos hablarles, podemos testificar, podemos ser de ejemplo, podemos sonar la alarma. Amén. ¿Estamos haciendo lo suficiente o estamos tomando como dicen, no saliendo de nuestra zona de confort y diciendo, bueno, ya
ya yo soy salvo, ¿qué más? Isaías 1, verso 18, venid luego, dice Yahweh, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. Y ahí nos quedamos. ¿Para qué murió Yeshua? Para darnos salvación, redención. ¿Para salvarme a mí? Yo puedo decir que sí, pero solo para salvarme a mí. Para volvernos a Él, a la humanidad entera. Y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Sí? No sé si todavía tienen alguna duda de que estamos en los últimos tiempos y que Él viene pronto. De eso no hay ninguna duda. ¿Cuál es nuestra tarea? Para nada. ¿Cuál es nuestra tarea? Primero que nada, nosotros tenemos que vivir, ¿sí? Cada día fortaleciéndonos, cada día creciendo en fe. Conozcamos y esforcémonos, porque que Él vendrá es tan cierto como la mañana, como nos dice Oseas. Y creo que ya deben estar entendiendo o recordándose estos versículos, porque ya los he leído en 5 estudios. Cuando el tiempo llegue que todas estas cosas caigan sobre ustedes, ambas, la bendición y la maldición, que yo les he presentado delante de su rostro, Moisés hablando, y ustedes estén allí entre las naciones, cuales Yahweh su Elohim los ha dispersado. Es interesante que estamos haciendo esto por Zoom y hay unas cuantas, por lo menos 2 naciones representadas y esperamos que haya más pronto. Entonces, al fin, ustedes empezarán a pensar lo que les ha sucedido y regresarán a Yahweh su Elohim y prestarán atención a lo que Él ha dicho. Estamos regresando, estamos prestando atención. ¿Y qué cosa? ¿Ha cambiado algo? No. Y será exactamente lo que les estoy ordenando hacer cuando. Hoy. ¿Quién está hablando? Moisés. Iba a decir Moshe y me salió Moisés. ¿Frente a qué? A la entrada a la tierra prometida. Estamos ya frente a la entrada de la tierra prometida y el mensaje no ha cambiado, es el mismo. A ustedes y sus hijos con todo su corazón y todo su ser. Y estas palabras están aquí. ¿Dónde? En nuestra boca, en nuestro corazón. Por lo tanto, no digamos que no podemos hacerlas. Mira, yo te estoy presentando hoy en una mano vida y bien, y en otra muerte y mal, porque ese es el propósito de tu vida. De eso depende el lapso de tiempo que vivirás en la tierra que Yahweh juró
Él le daría a tus padres. Y las preguntas que estamos poniendo delante de nosotros hoy es, verdaderamente, ¿quién reina en mi templo? ¿Quién? ¿Pueden contestar eso con toda certeza? ¿O hay todavía otros tronos que están ocupando lugar en nosotros? Si verdaderamente Él está reinando en nosotros, somos Israel y que reinaremos con Él. Amén. 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 Que Yahweh bendiga su palabra. Espero que estas palabras estén llegando a sus corazones y las estén grabando entre sus ojos y las estén poniendo en práctica. Amén. 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 Shabbat Shalom y pronto Shabbat Shalom. Shavuot Tov. Shavuot. Shavuot.